Ricardo, querido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Tenemos pocos minutos, pero quería agregar 2 o 3 datos que me parecen interesantes para enlazarlos con muchas de las cosas que se dijeron esta noche. La verdad que la intervención de la Corte desde el punto de vista epidemiológico es para acelerar la pandemia. Y acelerar la pandemia tiene una serie de efectos. Si se nos va de las manos, lo que vamos a tener que hacer es cerrar muy fuertemente la economía, y el gobierno ahí tendría un costo importante desde el punto de vista económico. Es decir, cerrar implicaría que esta expansión que está efectivamente ocurriendo se detenga, es decir, que sea un año bastante peor de lo que podría ser. Esto, ¿por qué me resulta importante? Porque en los ingresos de los argentinos promedio cayeron un 13% en términos reales el año pasado. Ese es el promedio. Ahora, ese promedio no toma en cuenta que los sectores más pobres tienen su ingreso concentrado en alimentos, por ejemplo, cuyo valor subió mucho más que el promedio, y no toma en cuenta que los sectores de altos ingresos tienen una parte de sus ahorros en dólares, lo que implica que las devaluaciones que se produjeron les mejoraron mucho el perfil patrimonial. Entonces, esta es la situación donde estamos presenciando para el primer trimestre del año un déficit fiscal mínimo, reducidísimo. El déficit primario es apenas del 0,2% del PBI, nada. Y el déficit financiero del 0,5%. Es bajísimo. Tengan en cuenta que lo calculado por el presupuesto nacional era un déficit del 4,5%, y acá estamos hablando en total y con toda la furia de un déficit del 0,7%. Es decir, la pregunta es, ¿para qué estamos haciendo esta especie de equilibrio fiscal increíble en una situación dramática del país? No se entiende, y esto lo engancho con lo que los compañeros decían. Bueno, es el momento de hacer política pública expansiva, hacerla a la gente sentir bien, hacerla a la gente sentir cuidada por el gobierno nacional. Se mencionó acá un tema que a mí me parece muy interesante, que es este criterio que mencionó el ministro de Economía Guzmán y también Santiago Cafiero, en el sentido de que el IFE es problemático porque ellos detectaron que las 3 inyecciones de IFE que fueron hechas durante el año pasado generaron una presión sobre el blue, y eso es un lío. Yo les quiero decir que ¿cuánto sería dar un IFE en este momento de 10.000 pesos como se dio el año pasado? Son 90.000 millones de pesos. 90.000 millones de pesos. Lo que el Banco Central pagó en este primer trimestre por intereses, por las LELIQs, fueron 287.000 millones de pesos. Lo que quiero decir es que si 90.000 dado a los pobres es inflacionario, parece que 287.000 dado a los tenedores de letras del Tesoro no es inflacionario. Con lo cual, acá tenemos un problema de interpretación económica extraordinariamente significativo. La última cosa, algo que dijo Horacio González. Él dijo, ¿dónde se escuchan los caceroleos? ¿De dónde vienen los ruidos? Y a mí me parece que ese es un sesgo que está teniendo el gobierno, que escucha un 20% de la población que tiene un protagonismo muy ruidoso, y hay un 80% de la población que el gobierno no está viendo, porque si no, digamos, tendríamos que salir inmediatamente con varias medidas, e incluso no haber demorado todo lo que se demoró en tomar medidas de cierre. Digamos, ahora estamos con el pico que estamos porque esto había que haberlo empezado a hacer en febrero, no hace 15 días o 3 semanas. Eso tiene que ver con ahorrar plata y con el equilibrio fiscal y con el miedo a que te transformen
un desequilibrio fiscal mayor en un golpe de mercado. Ahora, los golpes de mercado se enfrentan de otra forma. No se enfrentan no dando el IFE y haciendo equilibrio fiscal a costa de una buena parte de la población que en este momento necesita mucho más ayuda de la que se está dando. Así que ahí me parece una tensión interesante, una discusión válida para dar sobre, quiero decir, acá hay un dato muy bueno, que si estamos teniendo fondos que se pueden disponer para hacer políticas sociales y políticas públicas mucho más expansivas. Y el no hacerlo tiene que ver con una inhibición política que me parece que es lo que hay que discutir adentro del frente.